Hermano, buenas noches. Un saludo a todos los presentes. ¿Me pueden decir si me escuchan, hermanos? Bien. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Se me escucha bien. Bueno, tengo las 7 de la tarde con 4 minutos aquí en el sur de California. El calor está insoportable. No oscurece aquí, posiblemente ya cerca de las 9 va a estar oscureciendo. Ahorita hace mucho calor aquí y bueno, ah, hoy día, hoy día, en este momento voy a tocar un tema muy importante para los cristianos, para nosotros, ah, ya sea usted que sea reformado, presbiteriano, evangélico, esto le importa, le interesa, porque se va a tocar dos temas en uno prácticamente. Uno tiene que ver con el sacramento de la comunión o Santa Cena, y al mismo tiempo eso está ligado con el día de adoración al Señor que viene a ser el día domingo. Domingo es una palabra en latín que viene a la palabra dominicos. Hay una canción, si no me equivoco, es Dominico, ¿no? Bien famosa, creo que fue hace años. Lo cantan varios, creo que lo canta una monja por ahí y otras personas más. Pero Dominico significa del Señor, del Señor. Entonces, domingo, en español, domingo es una palabra castellanizada del latín dominicus, significa día del Señor prácticamente. Entonces, eso está ligado en las escrituras al sacramento de la comunión. Entonces, vamos a leer eso, pero antes de eso vamos a orar. ¿Ok? Me acompañan en una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, a entender tu palabra. Bendice a mis hermanos, que sea un momento de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Les voy a pedir que abran la Biblia. Aquí tengo la Biblia. Esa Biblia no es de la Biblia Reina Valera o tampoco es de la Nueva Versión Internacional y tampoco es de las Américas, pero es una Biblia que se llama Peshitta en español. Uh, y aquí está la introducción, no sé si lo pueden ver, acerca de esta traducción. Peshitta es una palabra siríaca que significa camino recto, o sea que habla del camino recto de Dios. Dice aquí, por ejemplo, para que tengan una idea, el manuscrito bíblico original conocido como texto Peshitta, que es esta Biblia, es una obra de la Biblia escrita en el arameo del primer siglo, ¿no? Se piensa que Jesús habló el arameo del primer siglo, posterior a la época de nuestro Señor Jesucristo. Algunos lo llaman siríaco, como si fuera una obra diferente en arameo, lo cual es incorrecto, dice, ya que el arameo y el siríaco son esencialmente lo mismo. O sea, en otras palabras, cuando uno dice que hablas español o hablas castellano, prácticamente algo así es lo mismo. Bueno, yo hablo español, hablo castellano, diríamos así. Bueno, siríaco y arameo es lo mismo. Y dice, arameo se deriva de Aram, que era una de las tribus que ocupaban lo que actualmente es Siria, Líbano e Irak, y que a la conquista de Alejandro Magno los griegos llamaron Sur, de donde deriva la palabra Siria. O sea, arameo viene de Aram, pero cuando conquista Alejandro el Grande, ya no lo llama Aram, sino los llama los del sur, y sur es bueno, sabemos que es una dirección, una localidad, pero da lugar a que lo llamen ahí los suriacos, y con el tiempo cambió a siriaco. ¿Ok? Y bueno, lo único que varió fue el tipo de letra utilizado en la época que se escribió el texto Peshitta, porque el arameo usaba los mismos caracteres que el hebreo por su escritura. Es conocido como arameo cuadrado. El hebreo, como es parecido a la escritura del arameo, al hebreo lo llamaban
arameo cuadrado, porque si ustedes chequean, hacen Google y ponen hebreo, van a ver que son como algo así, como cuadrados, ¿no? Entonces lo llamaban. Pero el arameo ya había desarrollado además la escritura con caracteres cursivos que fueron utilizados para escribir el texto peshita, ¿no? Al referirse al texto peshita, algunos académicos afirman que es un targum del hebreo, pero eso está fuera de toda realidad. El texto peshita, de acuerdo a lo que arrojan las últimas investigaciones de manuscritos bíblicos, es un original bíblico del más alto valor espiritual académico. El arameo es un lenguaje semítico con 3000 años de historia de antigüedad. Ha sido el idioma de administración de imperios y el lenguaje de adoración divina. Fue el lenguaje de los judíos en el exilio y del Talmud hebreo. El arameo fue el idioma hablado por Jesucristo y aún hoy es hablado como lengua principal en una gran cantidad de pequeñas comunidades en el Asia. El término arameo proviene de Aram, hijo de Sem. El idioma arameo surge como tal entre las tribus descendientes de Aram, a la par de idiomas, ¿no? Entonces todo esto, bueno, la introducción me llevaría tal vez toda la hora, pero déjame ver. Dice, en la época del Señor Jesucristo se hablaban 7 variantes del arameo. La variante más relevante en Jerusalén y Judea era el arameo judaico. En la región de Samaria se hablaba el arameo samaritano. En el área de Enguerí se usaba el del Jordán, arameo suroriental. En Alepo, arameo de Orontes. El arameo damasceno, en la región donde regularmente se movía el Señor Jesucristo, se hablaba el arameo galileo. Las diferencias entre uno y otro eran mínimas, de modo que realmente se distinguían por el acento, variantes mínimas de pronunciación. Prácticamente es como el español en México, Centro y Sudamérica. Por ejemplo, hablamos español todos, pero hay personas que son de México, hay personas que son de Centroamérica y hay personas de Sudamérica. Inclusive en Sudamérica, el español, digamos, de Perú, y soy de Perú, se entiende bueno, en toda Sudamérica, pero hay palabras y el acento y palabras que no se entiende, digamos, en Chile o en Colombia o en Ecuador, entonces, o en Argentina, ¿no? Aunque estamos en Sudamérica. ¿Por qué? Porque tienen su acento y al mismo tiempo tienen palabras que pueden usar la misma palabra, pero diferentes significados. Eso me pasó a mí cuando viajé en la parte del sur de Sudamérica. Lo que en Perú significaba una cosa, en ellos significaba otra cosa. En México lo mismo, ¿no? En México lo mismo, en Centroamérica también. Nos entendemos lo básico, pero hay ciertos regionalismos que uno dice, ¿qué significa eso? Algo parecido era el arameo en el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces acá hay una foto del arameo peshita, no sé si lo pueden ver. A ver, aquí está. ¿Lo ven? Miren las letras. Ese es arameo peshita. Parece escritura china, ¿no? Pero es arameo. ¿Lo están mirando? Entonces, eh, esa es la Biblia traducida de ese idioma. Bueno, quise hacer esta introducción porque yo quiero que entiendan que en versiones muchas veces hay, como se usa diferente manuscrito, entonces uno dice, ¿por qué aquí lo traducen así? Y eso lo hemos visto, muchas veces lo he enseñado a ustedes, especialmente la diferencia entre la Reina Valera y Biblia de las Américas. Capítulo 20 de Hechos. Vamos a leer. Eh, Hechos 20. Vamos a leer de... A ver, ¿dónde está esto? Hechos 20 del 7 hasta el versículo 11. 7 al 11. Hechos 20 del 7 al 11. Voy a leer la versión Peshita, si usted tiene la versión Reina Valera o la versión de las Américas.
Bueno, ustedes me siguen, pero voy a leer la versión Peshitta en español, traducido del idioma arameo siriaco al español. Vamos a ver si hay diferencia o no. Dice así la bendita palabra de Dios. Y el primer día de la semana, estando congregados para partir el pan, Pablo hablaba con ellos porque habría de partir al día siguiente y siguió hablando hasta la medianoche. Había allí muchas antorchas encendidas en el aposento alto donde estábamos congregados. Y cierto joven, cuyo nombre era Eutico, que estaba sentado en la ventana escuchando el largo discurso de Pablo, sumido éste en un profundo sueño, a causa de su sueño cayó del tercer piso y fue levantado moribundo. Entonces Pablo, descendiendo, se tendió sobre él. Abrazándolo dijo, no se turben, porque su alma está en él. Subiendo partió el pan y comió, y estuvo hablando hasta romper el alba. Entonces se marchó y viajó por tierra. Esta es la bendita palabra de Dios. Voy a abrir aquí ahora la versión, voy a ir a Hechos, ustedes seguro ya lo tienen, pero Hechos 20. Voy a ver, tengo aquí tengo la versión Reina Valera, la versión Palabra de Dios para Todos y la versión Nueva Biblia Viva. En la Reina Valera dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Muy bien. La versión Palabra de Dios para Todos dice, el domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. La versión Nueva Biblia dice, el domingo nos reunimos a partir el pan. Quiero también ver qué dice la Biblia de las Américas, cómo lo pone. Biblia de las Américas, versículo 7, dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Muy bien. Ahora, una cosa muy importante. Este texto nos enseña primariamente acerca del sacramento de la comunión, de la cena del Señor. Número 2, nos enseña también que los cristianos, discípulos de Cristo, no los que siguen la ley, discípulos de Cristo, ya se reunían el primer día de la semana, domingo, para adorar a Dios. De manera que los amigos adventistas y cualquier otro grupo sabatariano que insiste que hay que guardar el séptimo día, que fue ayer, sábado, para adorar a Dios, y que el domingo fue inventado por Constantino en el siglo IV, y que es la señal de la bestia, según ellos, porque yo he hablado con muchos adventistas. Los adventistas están totalmente mal en su teoría, totalmente equivocados, porque no existe ningún texto en el Nuevo Testamento que diga y enseñe que los cristianos deben de guardar el sábado. No existe. Usted va a encontrar ejemplos que guardan el día de reposo, pero no de los cristianos en Cristo. Así que yo he hablado con muchos adventistas y yo les dije, porque antes yo enseñaba matemática, entonces cuando enseñaba yo matemática, era profesor de matemática, yo iba a sus casas y les enseñaba matemática. Y habían familias que eran adventistas y ellos me decían, bueno, trataban de ponerme su doctrina en medio. Pero una de las preguntas que yo le hacía, muéstreme usted, ¿no? Con mucho respeto, ¿dónde dice que los cristianos debemos seguir guardando el sábado o el séptimo día? Nuevo Testamento, no quiero que vaya al Antiguo Testamento, que me lea Isaías, no quiero que me lea Ezequiel, no quiero que me lea ningún profeta. Nuevo Testamento. Y pues, a ver, vamos a ver, aquí está, se ponían así, y por aquí, por acá, y todo, y le digo, ok, le doy una semana, regreso la próxima semana, quiero un texto, solo uno al menos, y créame que yo me pongo
adventista a guardar el sábado, y no solamente me pongo, sino predico el adventismo también. Bueno, regreso la próxima semana y les digo, ¿dónde está? Mire, encontramos uno, pero a ver, ¿dónde está? Oh, ¿lo perdieron? Sí, lo perdimos, pero ahorita lo encontramos. O sea, en 7 días lo encontraron y lo perdieron. Bueno, es que estábamos haciendo otra cosa. Ok, a ver, ¿dónde está? Bueno, me parece, les parece, o sea, no están seguros. Bueno, no, pero nos parece, ok, que está en... No, no va a caer el día, no, no va a caer ninguna enseñanza de la Biblia diciendo eso. No hay, no existe. Han perdido su tiempo. No existe ningún texto en el Nuevo Testamento que diga que los cristianos debemos o nos reuníamos el día sábado. Sin embargo, sí existe evidencia y aprobado por Jesucristo, evidencia que el cambio del séptimo día al primer día de la semana está aprobado por Jesús y está evidenciado en las páginas de las Escrituras, tanto en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos significa las actividades de la iglesia cristiana, primer siglo, y también en las cartas de Pablo. Entonces vamos a ver hoy cosas muy importantes, hermano. Si usted tiene su Biblia a la mano, yo tengo la Biblia y tengo el milagro de la Internet. Tengo aquí, enfrente mío, y no les estoy engañando, 4 versiones abiertas. Tengo la Reina Valera, la Palabra de Dios, la Nueva Biblia y la Biblia de las Américas. Eso sin contar las 20 versiones más en español que están ahí, porque ya mi computadora pues se va a quedar muy chiquito las líneas, y las más de 30 o 50 versiones en inglés, que prácticamente es lo que leo. Pero voy a utilizar la pechita aquí y las 3 versiones que tengo ahí en internet. Por eso siempre les digo, hermanos, usted es estudiante de la Biblia seriamente, cómprese más de una Biblia. Ya la Reina Valera está súper usada. No, a mis amigos evangélicos, eso yo le decía a mi mamá, la Reina Valera no es santa en el sentido de que si lee otra Biblia no va a ir al cielo. Así que yo le compré a mi mamá también otra Biblia, tengo aquí. Y mi mamá como que tenía miedo, decía, pero es la misma, sí es la misma, mamá. Son versiones. Versiones son traducciones. Así que no tenga miedo, no idolatre en el sentido, oh, yo solamente leo la Reina Valera de principio a fin. No, no. Bueno, si quiere, léalo. Pero si lee otra versión, no se va a condenar. Al contrario, va a expandir más, va a conocer más, porque leyendo varias versiones, uno entiende mejor las escrituras. Ahora, si no quiere comprar, no tiene que comprar. Milagro de la Internet. Milagro de la Internet. Usted puede leer todas las versiones en cualquier idioma, chino, ruso, cualquier versión de la Biblia. Bueno, claro, usted solamente seguro habla español, entonces hay cantidad de versiones en español. Comparando, comparando. Vamos a leer entonces y entender lo que significa esto. Capítulo 20, Hechos 7. ¿Qué es lo que dice? Dice el primer día de la semana. Todas las versiones dicen primer día de la semana, domingo dice la versión de Palabra de Dios para Todos, domingo dice la versión Nueva Biblia Viva y primer día de la semana dice la versión de las Américas. ¿Cuál es correcto? Las 4 y las 5 son correctas. Así que no se haga, dije, pero ¿por qué dice esto y por qué esto? No se confunda, es lo mismo. Es lo mismo. Unas dan su significado literal, otro su significado, diríamos, transliteralizado en el idioma. Porque el primer día de la semana justamente es el día después del sábado judío. Domingo viene del latín dominicos, ¿no? ¿Se acuerdan la canción Dominico? Lo pueden hacer Google, creo que la canta una monja. Yo le ponía para mi hija, no porque era católico, pero es que me gusta el ritmo de la canción. No me voy a poner a cantar, pero si lo hacen, no van a pecar tampoco. Pero dominico es latín que significa domingo, del Señor. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, cuando dice domingo, está hablando día del Señor.
el primer día del Señor. Entonces, dice, el primer día de la semana es domingo, el día después del sábado. ¿Qué pasó ese día? Bueno, dice, estando congregados para partir el pan. Pregunta número 2. ¿Quiénes estaban congregados? Usted escriba si quiere ahí. Escriba lo que si quiere ahí. ¿Quiénes estaban congregados en ese primer día de la semana? No me diga que estaban los adventistas, mormones, testigos de Jehová, pentecostales o evangélicos, porque no había ahí. Eran los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo estaban congregados el primer día de la semana. El primer día de la semana, que es el día después del sábado. Domingo, primer día de la semana, o el octavo día que viene, que lo vamos a leer y lo vamos a decir por qué dice el octavo día. Dice, estando congregados, o sea, el primer día de la semana estaban los discípulos de Cristo. ¿Qué iban a hacer? Ahí nos dice el verbo para partir el pan. Vamos a ver ahora qué dicen las 4 versiones que tengo aquí. Dice, reunidos para partir el pan, la Valera. Palabra de Dios para todos, dice, para comerlas en el Señor. Mire cómo lo traduce. La versión Nueva Biblia Viva dice, para partir el pan, igual que la Valera. Y las Américas dice, para partir el pan, lo mismo también. Ahora, las 4 versiones, y la quinta versión que tengo aquí, Peshita, dicen exactamente lo que estaba pasando para partir el pan. Ahora, ¿qué significa partir el pan? Ahora, muy interesante, porque aquí entramos ya al origen de la liturgia cristiana original. Al origen de la liturgia cristiana original de los primeros discípulos del Señor, el primer día de la semana o domingo, el día después del sábado judío. Se estaban congregados, estaban reunidos para partir el pan. El propósito era partir el pan. Yo quiero que visualice, si quiere cierre sus ojos, visualice el momento. Cristianos del primer siglo, reunidos en una casa para partir el pan. ¿Ok? El propósito era partir el pan. Hasta ahí uno podría decir, bueno, entonces se reunieron a comer. Sí, se reunieron a comer. Oh, entonces o sea, le iban a pasar bien. Bueno, depende a qué se está refiriendo. Era una reunión común y corriente. No tiene nada que hacer, vengan a mi casa, aquí vamos a ver. Bueno, no había televisión, no había nada en ese tiempo. ¿Qué podrían ver? ¿Qué cosa? Los cabritos, el burrito jugando, algo, no sé. Y vamos a comer algo. No, no era eso. Eran discípulos de Cristo. ¿Qué dice en vuestro texto? Dice, para partir el pan. Ah, entonces, ok, momento. Entonces no era cualquier comida. No está dice ahí que, bueno, van a hacer un puerquito al horno o degollaron ahí a un cabrito, van a hacer, no sé, en México se dice birria, los que son mexicanos saben lo que significa. No, no va a haber eso. Dice partir el pan. Hay una coma. Pablo hablaba con ellos. Oh, hay otro personaje ahí dentro de ellos. Está hablando de Pablo. Ahora, una cosa muy importante, voy a hacer un paréntesis aquí, a los que me están escuchando. Lo que estoy haciendo, estamos haciendo exégesis, usted conmigo, es la forma como usted debe estudiar su Biblia. ¿Se acuerda cuando le digo reflexiones? Bueno, cuando usted hace reflexiones,
Una cosa es estudiar, leer, ok, la primera día de la semana, ya leí, gloria a Dios, ya leí, muy bien, me tardó 2 minutos solamente, ahora voy a tomar mi leche, me voy al trabajo. Eso no es estudiar la Biblia. Eso no es estudiar la Biblia. O hay algunos que ponen, voy a poner aquí en internet, mientras como aquí mi pan con mi huevo y mi arroz y mis papas, alguien va a estar escuchando, yo estoy comiendo y alguien habla. Eso no es estudiar la Biblia. No, 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 no se engañe usted mismo. Esa es una trampa que usted se hace. Estudiar la Biblia es lo que estamos haciendo ahorita. Y mira, ya pasaron 28 minutos y todavía estamos al principio. Porque estudiar la Biblia es como construir una casa. Construir una casa es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una casa, 4 maneras, 1, 2, 3, 4, ábrele ahí un hueco para que sea la puerta, un techo y ya está la casa. Qué bonito. No, construir una casa lleva esfuerzo físico. No todos pueden hacerlo. Es esfuerzo físico y planificación. Un ingeniero, alguien que sepa ese terreno, está bueno. Vamos a acabar. Vamos a hacer las bases. Ahora hay que comprar materiales. ¿Qué clase de casa vamos a hacer? ¿Cuánto es la dimensión del terreno? ¿Cuántas recámaras? ¿Una cocina, un baño? ¿Necesitamos tubería? ¿Necesitamos cantidad? O sea, construir una casa no es de un día para otro. Así es con la Biblia. Cuando usted se sienta a estudiar la Biblia, no es que ya voy a comprar comida del perro, nomás voy a leer 1 minuto. Ok, listo, ahora sí voy a comprar. No, no, no. Eso no es así, hermano. Si usted cree que es así, ¿sabe qué? Honestamente, no lea la Biblia. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Usted está faltando respeto a Dios, se está engañando a usted mismo. No aprenda absolutamente nada haciendo eso. Seguimos. Pablo hablaba con ellos. Ahora, vemos que Pablo estaba hablando con ellos. ¿Qué dicen las demás versiones? Dice, Pablo les enseñaba. En la otra versión dice, Pablo tenía pensado irse al día siguiente. Y dice, él tomó la palabra. Dice, y como al siguiente día partía Pablo, estuvo hablando. Las Américas dice, Pablo les hablaba. Ahora, es interesante porque la palabra hablar, que dice ahí hablar, y aquí dice Pablo estaba con ellos, Pablo hablaba con ellos, da a entender como que Pablo está, fíjese, hablar, ¿no? Da a entender como que Pablo está así. A ver, cristianos, a ver, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y tú? También, ¿cómo hiciste en la mañana? ¿Y tú cómo te va? Saludos, no, 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 no. No estaba así, esa no es la idea de Pablo. El texto cuando dice hablaba, realmente lo tradujeron muy simplista. La palabra griega de hablar significa predicar. 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 Porque hablar sería, ¿cómo estás? Mira, qué bien, te veo mañana. A ver, déjame contarles no. Pablo estaba predicando. Predicar. O sea, Pablo estaba hablando la palabra del Señor. Eso debería haber sido la traducción. Claro, predicaba en un modo, parece indicar, informal, pero no era un hablar de amigos. Como que usted se encuentra algún amigo ahí esperando el bus para que se vaya al trabajo o a donde sea y se encuentra, hola, ¿cómo estás, José? Muy bien. No, Pablo estaba predicando. Recuerde, el día del Señor. Cuando dice ahí, Pablo hablaba con ellos, debería decir, Pablo estaba predicándoles a ellos. ¿Ok? Yo quiero que entienda bien eso, quiero que escriba eso. Otra cosa, estudiar significa escribir. Los que están en la universidad o van a la universidad saben que uno no puede, ya le escuché al profesor hablar, ya leí el libro, nada. No, usted tiene que sentar, escuchar, ¿no? Tomar notas y escribir. A ver, muy bien, ok. A ver, déjeme chequear aquí qué dice, ok, chequear, escribir. Vamos ahora a investigar en la internet si esto es verdad o no. Muy bien. ¿Se da cuenta cómo le lleva tiempo? Ok, aquí si quiere subrayar la Biblia, y puse el otro día, la semana pasada, mi Biblia del 90 y tanto, más subrayada que
que nada, porque fue la primera Biblia muy usada, súper usada. Ok, sigamos. Entonces dice que Pablo estaba predicando porque habría de partir al día siguiente, que viene a ser lunes, el día después del primer día de semana. Fíjese cómo estamos estudiando. La Biblia no dice primer día de la semana, el día después del sábado. Pablo tenía que partir al día siguiente, o sea, el primer día o el día siguiente después del primer día de semana. Entonces, Pablo, el primer día de la semana, se reúne con los cristianos para partir el pan. Vamos a ver qué significa eso, porque estamos entrando en una parte muy importante. Primer día de semana, no sábado. Y todo esto que les dije, lo que estoy diciendo, es algo que hablé muchas veces con amigos adventistas que insistían que no, que tenemos que guardar el sábado. Y yo les decía, no me digan nada, escúchenme, no quiero interrupciones, no me digan nada, no me interrumpan, no quiero murmuraciones, no quiero que usted hable con el otro, quiero que me escuchen a mí. Porque cuando ustedes hablan, le dije a los adventistas, ustedes son agresivos. Ustedes a la fuerza quieren que uno los escuche. Bueno, yo no soy agresivo, pero mi paciencia también es corta. O me escuchan o se van. Entonces me dijo, ok, la escuchamos. Ok, pero no quiero murmuraciones. Y les estaba diciendo este mismo texto a ellos. Primer día de la semana. Primer día de la semana. No sábado. Primer día de la semana. Aquí está. Tenemos ahí versiones en español cantidad. O domingo, es lo mismo. Primer día de la semana. Estaban para partir el pan. Ahora, partir el pan. O sea, ¿qué se refiere a partir el pan? Bueno, hay una razón muy importante por qué los cristianos hacían eso. Una razón totalmente importantísima que da lugar o nos va a nosotros a dar a entender acerca de por qué estaban partiendo el pan. Y esto lo vamos a leer en las Escrituras. Esto está en el libro de Mateo, porque ahí a nosotros nos va a dar a entender acerca de destrucción de la tierra, destrucción. Ok. Está en Mateo 26. Vamos a leer Mateo 26. Vamos a leer el versículo 17 en adelante. Mateo 26, 17. ¿Tienen su Biblia ya? Mateo 26, 17. Es un tema muy importante, hermano. Dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua judía? Recuerden, en ese entonces todavía estaban viviendo bajo el Antiguo Testamento. Y quiero hacer esta aclaración. Mucha gente cree que, dice el Nuevo Testamento, la división es Nuevo Testamento. Pero los evangelios generalmente es en la etapa durante el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Porque el Nuevo Pacto empieza cuando Jesús derrama su sangre. ¿Ok? Recuerden eso. Dice, 18, vayan a la ciudad, dice, a cierto varón, dígale, nuestro maestro, dice, mi tiempo ha llegado. Ese es el punto principal. Mi tiempo ha llegado implica la inauguración del nuevo pacto ya está aquí. No. Usted, ¿cómo le puedo decir? Esto es algo que quiero que entiendan bien, porque cuando termino esto, yo quiero que digan, aprendí esto. No que vayan como muchos servicios evangélicos. ¿Qué dijo el pastor? No sé, y fuiste sin saber nada, salí igual. Solamente aplaudí, mis manos están bien rojas de aplaudir. No quiero eso. Yo quiero que ustedes sepan que de aquí salgan con conocimiento de la Biblia.
porque no quiero que pierdan su tiempo aquí. Yo creo que esto es muy importante. Presten atención. Ese es mi propósito. Presten extremadamente atención. Su perrito o gatito no se va a morir si no le da comida en 20 minutos. Dice, mi tiempo ha llegado. Todas las profecías de los profetas se están cumpliendo en Jesús. Este es un momento crucial en la vida de su fe y mi fe. Yo celebraré la Pascua en tu casa juntamente con mis discípulos. Dice, 21, de cierto le digo que uno de ustedes me va a entregar. O sea, Jesús ya está hablando. 23, el que mete su mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre va a la muerte, como está escrito respecto a él. Profecías cumplidas. Las profecías de los profetas cumpliéndose ese momento. Pero hay del hombre mediante quien el Hijo del Hombre entregado. Judas. Mejor le fuese ese hombre no hubiera nunca haber nacido o salido del vientre de su madre. En el idioma original dice, ese hombre nunca hubiera salido del vientre de su madre. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Escríbalo, subráyelo y siga subrayándolo. Entonces Judas, traidor, dijo, ¿acaso soy maestro? Pero qué cínico. Qué cínico. Él sabía que Jesús estaba hablando de él y él sabía que le iba a entregar y le dice, ¿soy yo? ¿Estás hablando de mí? Pero un mayor cinismo en las escrituras más que Judas es increíble. Y dice esto, y dice, tú lo has dicho. Tú te has condenado. Entonces, versículo 26 al 30 es lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo esto. Mientras comían, tomando Jesús el pan, lo bendijo y partiendo, lo repartió a sus discípulos. ¿Se dan cuenta que dice partiendo el pan? Ahora, yo tengo aquí conmigo, bueno, esto no es pan, pero imagínense qué es el pan de Jesús. Esto es una galleta. En el tiempo de Jesús, los panes eran parecidos a las tortillas mexicanas, grandes y un poquito gruesas. Ese era el pan. Entonces, cuando traían la tortilla mexicana, digamos, el pan, porque es similar a la tortilla mexicana, similar, grande, pero es más grande. Y yo he visto tortillas mexicanas redondas y grandes. Entonces, esto es redondito, imagínense que es más grande. Dice aquí, tomando Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Así lo partió, simbolizando cómo va a morir su cuerpo. Y dice, lo repartió a sus discípulos. Bueno, generalmente lo ponen en algo redondo, posiblemente sea así, porque es fácil, porque repartió, de repente dio a los que están a su izquierda y a su derecha. Y cada uno que agarraba, sacaba un pedazo y se lo pasaba al otro. El otro agarraba otro pedazo y así partían el pan cada uno. En la iglesia presbiteriana reformada, donde yo congrego, hacemos eso. Nos reunimos en la mesa todos, al frente, y hay un pan, claro, más grande, y ese pan va repartido. Cada uno recibe el pan, agarra un pedazo, parte el pan y se lo da al otro. Dice, tomad y coman esto, es mi cuerpo. Ahora, no vamos a entrar al tema de si es o no el cuerpo literal de Jesús, porque esto llevó 2000 años de peleas, 2000 años de peleas, hermano, para interpretar si Jesús realmente dijo que es su cuerpo físico o espiritual o solamente era algo figurativo. Es otro tema fascinante, fascinante. ¿Ok? Ahora, dice esto. Toman
Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa dio gracias y les dijo esto. Ahora, ¿qué copa está hablando Jesús? ¿Qué copa? ¿Y qué había en la copa? Y déjenme decirles algo. Toda la escritura nos indica que está hablando del fruto de la vid, vino. No vino mezclado con agua o jugo de vinos como se ponen ahí. Está hablando de vino. Y dice, agarró la copa, pero una copa grande. No tengo aquí, ah, no está aquí, pero hice esto para ustedes. Mire, la copa de Jesús era más grande, porque eran varios. Le dice, tomó la copa y dio gracias y dijo, toman, beben todos ustedes. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Dos cosas importantes. Sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerdan que dijo Jesús anteriormente en 26, cuando dice en el 18, mi tiempo ha llegado? Está hablando de la inauguración del nuevo pacto. Subrayen, hermano. Estamos estudiando la Biblia. Cuando Jesús dice, toman y beban, esto es mi sangre del nuevo pacto, está hablando, mi tiempo ha llegado. Hasta ese momento estaban en el Antiguo Testamento, viviendo en el Antiguo Testamento, bajo el pacto. Pero cuando Jesús dice, esto es mi sangre, del nuevo pacto, está hablando de la declaración más trascendental en la historia de la redención. Si usted no entiende esto, su fe, lo voy a decir en verdad, es una fe de papel. O sea, el papel no sirve, se arruga y se tira. Usted es cristiano, tiene que entender esto. Tiene que entenderlo. Yo quisiera que una vez que suceda esto, que termine esto, lo repartan a todos. Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Versículo 18, Jesús dice, mi tiempo ha llegado. Está hablando del cumplimiento de todas las profecías de los profetas que apuntaron a la venida de Jesucristo y a la inauguración del nuevo pacto por el derramamiento de su sangre. Y dice Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto es, fíjese, tenemos aquí el pan, partió. Tenemos aquí el vino, su sangre. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Que por nosotros es partido la copa del nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Jesús es clavado en la cruz, entonces Él cumple dos cosas. Uno, satisface la ira de Dios, propiciación por los pecados de su pueblo. Y dos, expiación, limpia los pecados de su pueblo.
inaugura en ese momento el nuevo pacto. Entonces, dice, y les digo que de ahora en adelante, yo no beberé ahora de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de Dios. Qué hermoso, hermano. A mí me estremece esto. Versículo 30, y después de entonar alabanzas, que son los salmos, partieron hacia el monte de los olivos. Entonces yo le dije al amigo adventista, que le dije, más de una vez, si Jesús hizo esto el primer día de la semana, si Jesús hace esto y resucita el primer día de la semana, perdón, y los discípulos, según Pablo, se reúnen el primer día de la semana, que viene a ser el día después del sábado judío, y parten el pan. Parten el pan. ¿Qué es lo que está diciéndonos el texto? Cuando vamos otra vez a Hechos 27. Vamos a Hechos 27 ahora. Nos está diciendo que los cristianos se reunieron para el sacramento de la Eucaristía, que es la comunión que Cristo instituyó, el partimiento del pan y su sangre. Ese día, primer día de la semana, los cristianos se reunían para esto. Esto es el Evangelio. Esto es la predicación del Evangelio. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario para remisión de los pecados, como propiciación y expiación de su pueblo. Hacer esto en memoria de mí. Para eso se reunían los cristianos. El primer día, no el día sábado, no el séptimo día. Y yo le dije a este amigo, muéstrame tú un texto donde digan que el sábado se reunieron los cristianos, discípulos de Jesús, a partir el pan y a tomar el vino. No hay. No hay. Y dice, vayamos a Hechos 27. Y siguió hablando hasta la medianoche. Hablar significa, en este caso, una palabra griega que significa comenzó él a hacer una exposición de su predicación. Hasta la medianoche. Ahora, alguien el otro día me preguntó y me dijo, no sé si es en el grupo, no me acuerdo, ¿qué día, a qué hora celebraban la comunión? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Bueno, esa es una buena pregunta. El texto nos indica que el partimiento del pan y el vino lo hicieron muy tarde en la noche. No fue en la mañana, porque antes de partir el pan, y esto tiene que ver con liturgia, antes de sentarse y partir el pan, antes de hacer esto, primero tenía que ver la exposición de la palabra de Dios, tal como Pablo estaba haciendo. Esa es liturgia. Ahora, Pablo
Dice que siguió hasta la medianoche, hermano. Ya van a ser las 8. Bueno, mi hora, empecé como a las 7. Bueno, Pablo no miraba reloj. Él hablaba hasta que, diríamos, el Espíritu le decía que hable y él siguió hasta la medianoche. Ahora, yo estoy hablando acá con ustedes, yo estoy limitado por la hora, ya falta poco para las 8 y ni siquiera estoy en la mitad de mi sermón. Yo creo que voy a tener que hacerlo lo próximo, ni siquiera en la mitad, pero quiero decirle esto. Cuando a mí me invitaban a predicar a iglesias, y esto es así, esto es serio, es verdad. Una vez que estaba en el púlpito, hermano, yo no miraba reloj, en serio. Yo predicaba hasta que, diríamos, Dios, o yo sentí en mi corazón, bueno, ya hablé. Y el hermano me decía, bueno, decía, hermano, gloria a Dios por aquí. Y me decía, hermano, usted siempre predica así. Y yo le decía, ¿cómo, hermano? Hermano, eran ya casi 2 horas. ¿2 horas? Sí. Para mí, el tiempo fue corto, hermano. Cortísimo. Pero decían, sí, predicaste a veces hasta más de 2 horas. Bueno, Pablo predicó más de 2 horas, hasta la medianoche. Y seguro tenía mucho que decir. Y fíjese, no habían tomado todavía la Santa Cena. Eso es el motivo de esa reunión, primer día de la semana. Ahora, dice el versículo 8, fíjese, dice, había muchas antorchas encendidas. Bueno, es obvio porque la electricidad no se había inventado, dice la Valera, lámparas encendidas. La otra versión estaba en el piso de arriba, muchas lámparas. La otra versión, habitación se encontraba en un cuarto arriba, estaba iluminada con varias lámparas y lámparas. Ok, y aquí también dice antorchas. En realidad no eran lámparas, eran antorchas. Ustedes han visto las antorchas. Bueno, eran, diríamos, ah, de madera que se le rociaban aquí con combustible y, y bueno, la llama, lo pueden ver en películas, si quieren pueden ver pongan de Gladiero o Gladiador, siempre les aconsejo, es una película más cercana que habla, y ahí aparecen. Porque no había electricidad. Y era seguramente, dice lámparas, o sea, era más de una. O sea, qué grande habrá sido el lugar, no sé, pero había mucha gente, entonces tal vez que unas 10 o 15 lámparas. 10 a 15 lámparas, o sea, estaba bien iluminado. Y dice, cierto joven, versículo 9, cuyo nombre era Eutico, estaba sentado en la ventana escuchando el largo discurso de Pablo. Ahora, voy a ver cómo dice en la versión de Valera. Dice, Pablo disertaba largamente. La otra versión dice, ah, Pablo hablaba, ok, nada más. La otra versión dice, y Pablo se prolongaba. Y la versión de las Américas dice, y Pablo continuaba hablando. O sea, bueno, la idea es que Pablo no tenía reloj. No había reloj para que alguien le diga a Pablo 1 hora, 2, nada. Pablo hablaba, predicaba hasta la medianoche, hermano. Algunos dicen inclusive medianoche es un término figurativo porque implica que en realidad Pablo se pasó de la medianoche. Eso es peor. Ahora, en ese tiempo no había escuela dominical. A ver, llévate a mi hijito con la maestra de escuela dominical, enséñale Pinocho, ahí no había esas cosas tonteras que hoy en día hay. Los hijos estaban con los padres. Los hijos estaban con los padres. Todos reunidos ahí. Claro, tal vez los niños chiquitos se dormían, pero Pablo seguía predicando. Él no estaba, bueno, ¿sabes qué? Ya protocolo, respeto a los hermanos, tienen que ir a dormir. No había esas cosas. No había esas cosas como hoy es. Él estaba ahí con un propósito de predicar y su predica fue por horas. Tanto que el muchacho que se llama Eutico estaba sumido en un profundo sueño. Bueno, no dice que roncaba, pero hermano, seamos honestos.
el que está en profundo sueño ronca. Es la verdad. Y eso pasa en iglesias. Yo lo he visto en bueno, no sé si dormían porque estaban aburridos del sermón, pero hermanos que durmiendo en pleno servicio estaban y decía, ¿qué es eso? Y alguien que estaba ahí le decía, y el hermano tenía que despertarle. Yo creo que Utico estaba roncando, hermano. Sí. Y lo peor que se le ocurre dormir justo en la ventana. O sea, no había ni vidrios en ese momento. Solamente era la ventana. Y bueno, hermano, dormido en la ventana. ¿Qué cree que va a suceder? Eso, exactamente. Dice, se cayó del tercer piso y fue levantado moribundo. Bien interesante, porque aquí dice moribundo. Quiere decir que no estaba totalmente muerto. Otras versiones dicen que estaba muerto. Veamos cómo dicen aquí. Dice, fue levantado muerto. Otros dicen, ya estaba muerto. Otros dicen, lo levantaron muerto. Y la otra versión dice, y lo levantaron muerto. Pero la versión que tengo aquí dice moribundo. Esta es la versión peshita. ¿Ok? O bien interesante porque ese es el punto muy importante de tener varias versiones. Porque dice, no estaba muerto aquí. Dice moribundo. Moribundo dice que está por morir, pero estaba vivo. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos lleva a la interpretación que podemos dar del texto. Porque una persona ya muerta significa que no tiene vida. Pero recuerden, en ese entonces la medicina no estaba como hoy día adelantado. Uno puede argumentar y decir, bueno, creyeron que estaba muerto y Lucas escribió, está muerto. O de repente no quiso decir que está muerto, posiblemente dijo estaba moribundo, pero el que hizo los manuscritos dijo, bueno, estaba muerto. Hay una versión que dice que estaba moribundo, y las otras dice estaba muerto. Bien, pero ¿qué pasó? 10. Pablo descendiendo se tendió sobre él y abrazándole dijo, no se turben porque su alma está en él. Bien interesante, porque es otra prueba. Muchos interpretan, claro, en realidad no estaba muerto, porque Pablo dice que cuando se pone sobre él, encuentra, ahora yo no sé qué significa se pone sobre él. Muchos dicen, bueno, fue como hacen los doctores a chequear el corazón o si tenía vida, pulso, porque eso parece de entender, a ver, se puso ahí Pablo, o ¿saben qué? O no, está vivo todavía, sí, está moribundo, pero no está muerto, está vivo, levantémoslo. Otros dicen, bueno, no, estaba muerto, pero Pablo oró y resucitó, de acuerdo a la versión que uno lee. Ah, puede que sea así, puede que bueno, es una calle de tercer piso dormido, sí, se puede morir, pero no necesariamente morir, puede haber estado también moribundo, romperse los huesos, pero todavía vivo. Hay casos que sucedió eso, inclusive cayéndose de pisos más altos que, bueno, no mueren, se quedan traumados físicamente, pero no mueren. Pero cual sea que sea el caso, lo llevaron. Y subiendo, dice versículo 11, ahora vemos aquí, subiendo partió el pan y comió, y estuvo hasta romper el alma. Oh, esto fue una vigilia. Pablo no durmió. O sea, estaba predicando tanto que en el momento que escucharon el ¡pum! Pues yo creo que los hermanos dijeron, ¡ah! ¿Cuál es la reacción general de una gente que ve que alguien se cae? Dice, se murió. Yo creo que gritaron, eso es la verdad. Gritaron, dijeron, entonces inmediatamente bajaron. Estaba asustado la gente. Es la reacción natural. Entonces ya cuando lo regresan, dice aquí, par- y subiendo partió el pan. No dice si terminó la predicación, nomás dice partió el pan. Esto es lo que yo creo. Yo creo que Pablo ah, termina su predicación, ora, y luego que ora, entonces pasa a partir el pan. Entre todos los que estaban ahí, no sé cuántos fueron, pero había mucha gente, y después comparte el vino, la sangre de Cristo. Entonces vemos dos cosas. Día del Señor, se reúnen los cristianos, primer día de la semana, no sábado. Número dos, se reúnen para el sacramento de la comunión, así como Cristo dijo, su carne
el pan y la sangre del nuevo pacto. Se reúnen para eso, para compartir la comunión. Número 3, parece que no había un tiempo designado diciendo, oh, no se hace en la mañana o en la tarde, lo hicieron en la medianoche. Y después que hubo, siguieron hasta que salió el alba, o sea, significa pues hasta el día siguiente. Cuando ya estaba saliendo el sol, se quedó hasta ahí. ¿Qué más dice ahí? Y dice, bueno, 12, y entonces se marchó y viajó por tierra. Eso es importante, hermanos, saber. El cambio del sábado a domingo está en el hecho de que hubo cambio de la administración del pacto. Hasta antes que muera Jesús, estaban bajo el pacto antiguo, el viejo pacto. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, entonces ahí empieza el nuevo pacto. Cristo resucita el primer día de la semana y los cristianos ya ese primer día de la semana se reúnen. Entonces el cambio del primer día de la semana es evidente. Ahora, no cambió aquí con Pablo. Ya había cambiado antes que Pablo se reúna aquí. Y es muy importante. Y los elementos estaban ahí en una liturgia. Pan y vino. Pan y vino. Vamos a abrir para que se den cuenta cómo Jesús aprueba el cambio. Vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 1. Juan, capítulo 20. Y con esto creo que ya termino porque ya me pasé de hora. Me hubiera gustado ser como Pablo, irme directo hasta, bueno, no hasta medianoche, pero es un tema interesante. Me duele cortarlo, pero con este versículo, con este texto voy a terminar. Juan capítulo 20, si lo tienen ahí con ustedes, dice, por la mañana del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, fue Mariam, recuerde que esta es la versión peshita, ¿ok? Mariam Magdalena a la tumba y observó que la piedra había sido removida de la tumba. Dice, primer día de la semana. O sea, aquí ya vemos un cambio drástico que va a cambiar el día en que los cristianos adoramos al Señor. Primer día de la semana, el día después del sábado. Ahora, vayamos al versículo 19, capítulo 20, versículo 19. Dice así. Al llegar la tarde de ese primer día, o sea, el mismo primer día, fíjese, el mismo primer día, esto se lo leí, amigos adventistas, el mismo primer día de la semana, al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, ¿quién llegó? Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo, mire, esto es muy importante porque si Jesús no hubiera aceptado que se hubieran reunido ese primer día de la semana, él no se hubiera presentado, pero se presentó y dijo, paz sea a ustedes. Eso significa, muchos dicen, no, se reunieron ¿por qué? Por miedo. Sí, dice miedo, pero no fue actualmente solo por miedo. Hay un elemento teológico importante. Ese día resucitó Jesucristo y Jesús se presenta ese mismo día, primer día de la semana, en la tarde, a sus discípulos y les dice paz. Paz sea a vosotros. ¿Sabe lo que significa? Sello de aprobación. Escríbalo. Paz sea sobre vosotros significa el sello de aprobación del cambio del séptimo día al primer día de la semana. Eso significa el sello de aprobación. Ahora, fíjese lo que dice, no solamente ahí. Miren lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo 26. Dice, 8 días más tarde. Ok. Vamos a ir a eso, dice 8 días más tarde. Vamos a ver en Juan, en las versiones que tengo, ¿no? Voy a abrir Juan 20, que dije 26. Miren, en la Reina Valera dice, Juan 20, 26, 8 días después. La otra versión dice una semana después. La otra versión dice 8 días después. La otra versión dice
La reina, las Américas dijo 8 días después. Ahora, la pregunta es, un momento, pero una semana no tiene 8 días, muchos me dicen, ¿no? El amigo adventista me decía, pero 8 días de qué? Una semana tiene 7 días. Claro, porque él no entiende que cuando dice 8 días, se está contando desde el día de reposo hasta el próximo primer día de semana. O sea, está encapsulado el primer día de la semana. Contando sábado, el reposo judío, es domingo, donde apareció por primera vez Jesús, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo otra vez, 8 días. No sé si me entiende. Pero así contaban. Cuando decían el octavo día se estaba refiriendo al primer día de la semana o el próximo domingo. ¿Qué pasó el próximo domingo? Miren, otra vez, próximo domingo. Habiendo dicho esto, versículo 19, al llegar la tarde, perdón, era 20, ¿cómo dijimos? Versículo 26. 8 días más tarde, que es el siguiente día del primer día de la semana, los discípulos de nuevo estaban reunidos, hermano. Otra vez se reunieron, primer día de la semana. No dice sábado, dice primer día de la semana. Estaban reunidos. ¿Y qué más dice? Y dice, Tomás con ellos y vino Jesús, estando las puertas cerradas, le dijo, la paz sea a usted. Otra vez Jesús confirma su sello de aprobación de que la reunión de los cristianos es el primer día de la semana, no el día sábado, porque eso pertenece al antiguo pacto judío. Y Jesús dice, paz sea a ustedes. Y bueno, ya saben la historia de Tomás. Entonces vemos o hemos visto hoy día varias cosas. Número uno, fundamental, y hay más textos, pero me falta tiempo. Número uno, que los cristianos, una vez que muere Jesús, cambia el día de reposo o el sábado al sábado cristiano, que viene a ser el primer día de la semana, porque ese día Jesús resucitó. Jesús aprueba la reunión de los cristianos el primer día de la semana. Pablo se reúne con los cristianos el primer día de la semana para partir el pan, la comunión, para partir el pan, primer día de la semana. Es muy importante eso que sepan ustedes. Una vez que parte el pan primer día de la semana, significa que ellos están comiendo el cuerpo de Cristo, tomando su sangre hasta el que Él venga. La comunión de los hermanos. Ahora, después, cuando ya la iglesia crecía, y para evitar, diríamos, tal vez abusos en la cena del Señor de noche, porque era de noche, uno de los abusos era, número uno, emborrachamiento. La gente, algunos cristianos nuevos, que era, bueno, de noche, bueno, hay que tomar vino, ok, puedo tomar un poquito más, y bueno, al final pues estaban borrachos. Y la glotonería, porque decían, bueno, ya comí, pero me quedé con hambre, sobró pan, ¿puedo comer un poco? Eso sucede hasta ahora. Bueno, sí come uno, está bien rico, ¿puedo comer más? ¿Y qué es lo que pasa? Dice, oh, él también come, entonces yo quiero comer. Entonces se degeneró la cena del Señor en cualquier cosa menos cena del Señor. Entonces, eventualmente cambiaron la liturgia, el tiempo, ya no en la noche, sino en la mañana. Primer día de semana, todas las comunidades cristianas se reúnen para celebrar y dar gracias al Señor. Por eso se llama Eucaristía. Eucaristía significa dar gracias a Dios, acción de gracias. Eso es lo que significa Eucaristía. Entonces, cuando ellos estaban partiendo el pan, el obispo o presbítero decía, gracias Señor por tu muerte en la cruz Calvario, sostenía esto. Bendice esto de aquí y gracias a Dios por tu muerte en la cruz, por tu sangre y tu cuerpo para nosotros en salvación. Esa es la Eucaristía cristiana, simple. Y los cristianos por fe estaban alimentando su espíritu. Termino aquí con esto, hermanos, y espero que, si Dios quiere, continuar con esto, porque hay mucho más que compartir la próxima semana. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.